Bienvenidos a la semana 2 de la unidad didáctica, Proyecto Ilustrador. El tema de hoy es la medida de la iconicidad. El mayor o menor parecido de la imagen con la realidad que representa se denomina grado de iconicidad. Escalas de iconicidad. Una de las características fundamentales de todo lenguaje icónico es su grado de isomorfismo, similitud de forma, en relación con las características de los referentes. Dicho grado varía a lo largo de una amplia escala. Una gama continua de formas va de los medios menos isomórficos a los que lo son más. Incluye elementos intermedios como los sonidos onomatopéyicos del lenguaje, los ideogramas, las alegorías y otros símbolos convencionales. Grado de isomorfismo. Es ese grado de isomorfismo el que explica, en principio, la mayor universalidad de los lenguajes icónicos respecto al lenguaje hablado, mucho más arbitrario y por consiguiente más sujeto a convenciones. Un signo no representa un objeto, sino un concepto simplificado del objeto o su forma, que se hace presente por invocación. De este modo, el signo es una representación sintetizada de propiedades que corresponden al modelo perceptivo del objeto, que en sí mismo es otra representación mental esquematizada. El signo no es una representación analógica y semejante a una representación, sino que corresponde a un código en determinada cultura, el cual permite reconocer y crear significado. Parecido o similitud. Aunque la cuestión del parecido o similitud está también sujeta a convenciones, y que, por lo tanto, la iconicidad, es en buena medida resultada de la subjetividad y la personalidad creativa de quienes manejan las técnicas de producción icónica, y de cómo las usan, lo que nos parece fuera de toda duda es que existe una relación objetivable, mensurable, entre determinados tipos de imágenes y sus referentes. Por ejemplo, una fotografía en color es más icónica que una fotografía en blanco y negro. También, un retrato es más icónico que una caricatura. Así como un mapa o el plano de una ciudad son menos icónicos que una fotografía aérea. Lo mismo se diría que un esquema, un diagrama o un organigrama apenas son icónicos de aquello que representan. Una fórmula química o matemática o una página escrita son todavía menos icónicos, menos semejantes a lo que representan grado cero de iconicidad. Así, una escala de iconicidad mide el grado de isomorfismo que una imagen guarda con su referente. Desde el punto de vista del dibujante, esto puede resultar interesante porque, al dibujar, necesitamos partir de un cierto sistema de traducción que nos permita establecer relaciones objetivas y mensurables entre la cosa representada y la imagen. En otras palabras, si un sistema de transformaciones que nos permita conservar en el dibujo final toda o parte de la información del original. Una escala de iconicidad intenta mostrar en una forma ordenada los diferentes grados de correspondencia que pueden darse entre ambos términos. Advertimos no obstante que, en el análisis de la relación entre imagen y realidad, no se puede reducir esta a una mera cuantificación de la iconicidad entre una y otra. Una imagen, independientemente de su grado de iconicidad o abstracción, es también una forma de representación que sirve para modelizar la realidad. Este tiene equivalentes estructurales de cualquier situación de realidad, ya que estos, aun siendo necesariamente visuales, no son siempre icónicos. La escala de iconicidad de Justo Villafañe, 1985. Villafañe propone una escala de iconicidad para la imagen fija aislada que, a nuestro entender, resulta la más interesante por dos motivos. 1. Aparece estructurada de acuerdo con un criterio de iconicidad que, aunque similar en muchos puntos al esgrimido por Moles, tiene la virtud de hacer referencia únicamente a las imágenes sobre superficie plana o bidimensional, como ocurre con el dibujo. 2.
Los niveles de clasificación permiten distinguir perfectamente las funciones asociadas a cada nivel. La modelización icónica de la realidad. El esquema hace referencia a las distintas fases del proceso de modelización icónica. La primera parte del mismo, la más pertinente ahora, culmina con la obtención de la imagen, pero la segunda parte, la apreciación que el observador hace de esta, completa el sentido de este proceso de modelización icónica de la realidad. De su análisis visual de la realidad, el emisor extrae un esquema preicónico que recoge los rasgos estructurales más relevantes del objeto de la representación. Esto es posible gracias a los mecanismos mentales de la percepción capaces de llevar a cabo operaciones de selección, abstracción y síntesis que permiten extraer de la realidad los elementos o rasgos pertinentes de acuerdo con la intencionalidad de dicho emisor. El rendimiento. En última instancia, si una escala de iconicidad mide el rendimiento de un signo desde el punto de vista de la transmisión de sus significados, aquel no puede ser medido únicamente por el grado de iconicidad, sino por la función en el contexto al que se liga el signo. Por ejemplo, un cuchillo que se encuentra en un aviso, o en la portada de una revista, o en un catálogo, tiene diferentes grados de iconicidad. No obstante, lo que esta escala de iconicidad mantiene en la oscuridad es el grado de transformación que se opera sobre el contenido hasta que éste se manifiesta en una determinada configuración material, la imagen. Veamos ahora la escala de iconicidad que propone Villafañe. Grado de iconicidad número 11. La imagen natural restablece todas las propiedades del objeto. Existe identidad, cualquier percepción de sin más mediación que las variables físicas del estímulo. Grado de iconicidad número 10. Modelo tridimensional a escala, restablece todas las propiedades del objeto. Existe identificación, pero no identidad. Por ejemplo, la Venus de Milo. Grado de iconicidad número 9. Imágenes de registro estereoscópico, restablece la forma y posición de los objetos emisores de radiación presentes en el espacio, un holograma, videojuego de realidad virtual. Grado de iconicidad número 8. Fotografía en color, cuando el grado de definición de la imagen esté equiparado al poder resolutivo del ojo promedio. Grado de iconicidad número 7. Fotografía en blanco y negro, tiene la misma función que la fotografía a color. Grado de iconicidad número 6. Pintura realista, restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional. Por ejemplo, Las Meninas de Velázquez. Grado de iconicidad número 5. Representación figurativa no realista, aún se produce la identificación, pero las relaciones espaciales están alteradas. Por ejemplo, el Guernica de Picasso o una caricatura. Grado de iconicidad número 4. Pictograma son todas las características sensibles, excepto la forma, están abstraídas. Por ejemplo, dibujos de siluetas, monigotes entre otras formas simples. Grado de iconicidad número 3. Esquemas motivados, son todas las características sensibles abstraídas. Tan solo restablecen las relaciones orgánicas. Por ejemplo, organigramas, planos, mapas y presentaciones similares. Grado de iconicidad número 2. Esquemas arbitrarios, no representan características sensibles. Las relaciones de dependencia entre sus elementos no siguen ningún criterio lógico. Por ejemplo, la señal de tráfico que indica ceda el paso. Grado de iconicidad número 1. Representación no figurativa, tienen abstraídas todas las propiedades sensibles y de relación. Por ejemplo,
Las pinturas del artista plástico Joan Miró. La metodología del estudio y las escalas de iconicidad de las marcas gráficas. Ateniéndonos a la iconicidad, hemos seleccionado marcas gráficas reconocidas a nivel internacional, que hacen recurso predominante del símbolo, y que lo han rediseñado por lo menos 5 veces a lo largo de su historia. Con base en las escalas de iconicidad y en la revisión de la literatura, se procedió a un análisis del grado de iconicidad de los símbolos de marcas gráficas a lo largo de su historia. Escala de iconicidad y abstracción de signos gráficos. Considerando la forma como la apariencia externa de los objetos, percibida de modo multisensorial por la persona, entonces diseñar un signo gráfico presupone transcribir parte de las propiedades de un objeto, pero es posible modificar las formas y existen diferentes posibilidades de modelarlo. Representar significa ser imagen de una cosa, imitar algunas características o propiedades, ser signo de alguna cosa y en este sentido, todos los signos gráficos son modelaciones de la realidad. La modalidad se refiere al estatus de realidad establecido o visualizado por el signo. Marca de Shell. A lo largo del tiempo, podemos observar cómo entre la primera y la segunda versión cambian las características del objeto concha. La representación del volumen a través de la luz y sombra es un recurso gráfico que se observa en todos, aunque sea más evidente hasta 1971. Desde 1900 a 1999 se observa un proceso de abstracción gradual. Entre 1948 a 1971, dado que se eliminan detalles y se aumentan los contrastes entre sombra y luz, agudización. La última es la más se destaca, una vez que el símbolo prescinde del logotipo, evidenciando su convención. Marca Apple. Corresponde a una marca estadounidense que desarrolla y comercializa software y hardware. En este caso, el símbolo también corresponde al nombre, una manzana, que no describe la actividad comercial. La primera versión del símbolo era bastante compleja, presentando una escena con Isaac Newton, el árbol y el fruto, más un paisaje y una cinta alegórica. En 1976 se implementó una versión nivelada, claramente artificial, que fue simplificada a un solo tono en 1998. No obstante, en 2001 surge un efecto tridimensional que aumenta la iconicidad del símbolo, aunque se simplifique en la versión de 2008. Marca Peugeot. El león proviene de la analogía de la heráldica asociada al negocio familiar. La primera versión del símbolo presenta gran iconicidad. Sin embargo, en 1936 ha sido simplificado, retomando la estructura de los primeros modelos, y fue inscrito dentro de un escudo. En 1950 el león deja de ser caminante para asumir una posición rampante, se mantiene bidimensional pero más detallado. En 1998, se simplifica la forma, pero el león gana volumen, aunque solo en 2010, se asume un carácter tan icónico que la marca gráfica sobre papel se parece que está al frente del capó de un coche.